¿Qué tal? Muy buenas noches, les informa José Armando Ronstad. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de la semana de su noticiero Cierre de Edición. Iniciamos con lo siguiente. Las autoridades de salud están a punto de volver a endurecer las restricciones ante el fuerte avance de la variante Delta. Además del cubrebocas, se estudia implementar el pasaporte de vacunas. Desde Washington, Alfredo Miranda nos presenta los últimos detalles. Estados Unidos se encuentra en una situación innecesaria de casos de COVID-19 en aumento, provocado por estadounidenses no vacunados y la variante Delta, dijo el principal experto en enfermedades infecciosas del país. Vamos en la dirección equivocada. Si observas la inflexión en la curva de nuevos casos, se da entre los no vacunados. El porcentaje de vacunados en todo el país apenas llega al 49.1%, contrario a la expectativa de la administración. El 99% de las muertes recientes por la variante Delta se produjeron entre los no vacunados. Habíamos bajado los números a nivel nacional con la vacunación. Sin embargo, no contábamos con esta variante Delta que es más transmisible y el virus se ha propagado, sobre todo en aquellos estados que tienen bajas tasas de vacunación. La mayoría de personas que se niega a vacunarse residen en estados controlados por el Partido Republicano. El doctor Fauci resaltó el cambio de discurso de los políticos que en su momento criticaban la vacunación y las medidas de bioseguridad. Incluso el gobernador DeSantis en la Florida está diciendo que tenemos que tener más gente influyente para que se dirijan a quienes no quieren vacunarse y los alienten a hacerlo. Dado el número de casos de infección que sobrepasan los 50,000 contagios por día, las autoridades no descartan ordenar el uso obligatorio de máscaras y medidas de distanciamiento social. Ya que vamos en una dirección equivocada, el mandato de mascarillas va a tener que regresar para poder parar los números que están prácticamente explotando en muchos estados. Ante el recrudecimiento de casos en otros países, la Casa Blanca ha ordenado mantener las restricciones de viaje. Las medidas de seguridad se endurecen para evitar la masificación de contagios, mientras varios estados analizan la viabilidad de imponer el pasaporte de vacunas que ya se encuentra vigente en otros países. Desde Washington, Alfredo Miranda, Cierre de Edición. Como medida de emergencia para frenar el incremento de infecciones y hospitalizaciones por coronavirus, el estado de California va a requerir que millones de empleados de la salud y trabajadores estatales muestren pruebas de vacunación COVID-19 tan pronto como el próximo mes. Dayanis López está con nosotros. Dayanis, aumenta la preocupación en California. Muy buenas noches, José. Aumenta esta preocupación. Por esto, esta nueva regla también obligará a que los más de 200,000 empleados estatales y los 2 millones del sector público y privado de la salud que no están inoculados contra el coronavirus tendrán que someterse a pruebas COVID-19 semanalmente. Esto de acuerdo al gobernador Gavin Newsom. Because too many people have chosen to live with this virus. We're at a point in this epidemic, this pandemic, where choice, individuals' choice not to get vaccinated is now impacting the rest of us in a profound and devastating and deadly way. En California, el aumento de infecciones por coronavirus alcanzó los 7,500 nuevos contagios por día durante el fin de semana pasado, mientras que las hospitalizaciones hoy lunes llegaron a las 3,000. La variante Delta es la que actualmente predomina en California con más del 83% de los nuevos contagios. Es más contagiosa y produce más enfermedades entre la población, sobre todo la población que no se ha vacunado. Es muy importante vacunarnos todos porque si no, esto no vamos a poder lograr el objetivo para podernos curar todos. Este nuevo programa de verificación de vacunas, el segundo más estricto en el país, entra en vigor el 2 de agosto para los trabajadores estatales y el 9 de agosto para todas las instalaciones de atención médica. Se estima que el cumplimiento total de los empleados estatales y de la salud se tenga para el 23 de agosto. Para el médico Alberto Alonso, quien perdió pacientes a causa de COVID-19, opina que esta es la única manera de erradicar este mortal virus, y es que el gobierno tome medidas más extremas y necesarias para salvar más vidas. Que sea necesario que pongan una ley que haya que vacunarse para ir a los trabajos, para viajar, para ir a un restaurante, porque de otra manera no vamos a detener la enfermedad.
José, si bien este nuevo requisito de verificación y prueba solo se aplica a los empleados estatales y de salud, los funcionarios de California alentaron a todos los empleadores a considerar tener un sistema de verificación de vacunas y fomentar las pruebas para aquellos que no están inoculados para mantener los brotes controlados. Regreso contigo. Muy buena información, Dayanis. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a otras cosas. Quienes deseen continuar trabajando para la ciudad de Nueva York también tendrán que vacunarse. Van a exigir que todos los trabajadores municipales, incluyendo maestros y policías, se vacunen en contra del coronavirus o por lo menos que se sometan a pruebas semanales del COVID-19. Este anuncio fue dado este lunes por el alcalde Bill de Blasio. La medida entraría en vigor a mediados del próximo mes de septiembre. Y regresando a California, se conoció el triste final de un hombre que se burló de las vacunas por las redes sociales. Estamos hablando de Stephen Harmon, a quien ven en pantalla, de 34 años, quien desacreditaba la dosis y decía desconfiar en los expertos de la Casa Blanca. Murió de neumonía, el COVID-19, incluso cuando lo iban a intubar en el hospital, continuaba afirmando que no se iba a vacunar. Tristemente, perdió la vida. Y los precios al consumidor alcanzaron su máximo nivel en junio, el mayor en los últimos 13 años. Debido a ello, millones de personas ven con preocupación cómo los costos de los artículos de primera necesidad no bajan. Ángela González, desde la Gran Manzana, nos tiene el siguiente reportaje. La inflación del pasado mes de junio, 3 puntos por encima de lo esperado del 5.4%, tomó por sorpresa hasta el presidente de la Reserva Federal, que ha tratado de mantener sin cambios la tasa de interés de referencia. Pero los precios cada vez están más caros y el gasto de los hogares está por las nubes. Ya no tanto porque principalmente la carne ha subido. La carne y algo de los vegetales también ha subido. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo en esto ando trabajando, pero ya somos bastantes los que estamos trabajando aquí. Uno como que paga más cosas y recibe menos, ¿no? Ante todo, los padres de familia deseamos mucho más para nuestros hijos y todo, pero es menos, mucho más gastos, mucho más cosas. Por otra parte, los consumidores que viajan y comen en restaurantes todavía están en modo de recuperación. Y mientras crecen las filas de turistas, crecen también las de aquellos que sospechan que tienen COVID-19, pues las infecciones por las nuevas variantes, que se han cuadruplicado en las últimas semanas, serán determinantes para impulsar cambios en la política monetaria. El crecimiento económico depende del comportamiento del virus y sin motivación por la vacuna, que debía reducir los efectos de la pandemia, el panorama luce desalentador. Es un problema más complejo porque tiene que ver con la libertad individual. En lo personal, yo me puse la vacuna y pienso que esa es la salida a la crisis. Pero ya el problema de obligar a la gente ya tiene otro matiz político. Aunque la Reserva Federal mantiene que la inflación es transitoria y se concentra en general los más de 6.8 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, las decisiones entre las que se proyectan aumentar las tasas de interés no se tomarán sino hasta que comience el otoño. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. El abogado de la famosa cantante Britney Spears inició la lucha para liberarla del dominio de su propio padre. Matthew Rosengard es el nuevo defensor de la princesa del pop. Esta tarde presentó una moción para destituir a su padre, James Spears, como su tutor y reemplazarlo con el contador Jason Rubin, que se convertiría en el custodio del patrimonio millonario de la cantante. Y las autoridades de Miami confirman que se ha identificado a la última persona desaparecida entre los escombros del edificio derrumbado. Nuestro corresponsal Anthony Belchi nos dice de quién se trata. Los equipos de emergencia en Surfside han terminado las operaciones de búsqueda y limpieza. La agonía aún seguía para una familia, la de Estel Hedaya, de 54 años, cuyo cuerpo no ha sido identificado hasta esta mañana. Sus seres queridos pensaban que nunca la encontrarían. Está siendo una espera muy angustiante. Tienen mis muestras de ADN y todo es un proceso. La mujer, que se había mudado hacía 6 años al sur de la Florida desde Nueva York, vivía en el apartamento 604 del Champlain Towers. Las autoridades, después de una ardua búsqueda, han confirmado su hallazgo. Hoy les informo que hemos identificado y contado a la última persona desaparecida y hemos informado a su familia. Desde que empezaron las tareas en la zona cero, los rescatistas siempre trabajaban con un objetivo, el de encontrar a las víctimas para que sus familiares pudieran cerrar este angustiante ciclo.
Por eso trabajaron día y noche sin cesar buscando los cuerpos entre los escombros. Dar un cierre a las víctimas era la prioridad de todos los que estaban aquí y creo que hicimos lo mejor que pudimos. Dimos el 1000% para asegurarnos que las familias tenían el cierre que necesitaban. En total son 98 las víctimas mortales en Surfside, una tragedia que aquí nadie olvidará jamás. Fue la respuesta de emergencia más grande en nuestra historia, no relacionada con un huracán. Después de todo, familias, residentes y autoridades quieren respuestas, quieren saber qué fue lo que pasó. Tomará tiempo, pero aseguran que se sabrá por qué sucedió el derrumbe. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. En otras noticias, se ha firmado un acuerdo para poner fin a la misión del combate del ejército estadounidense en Irak. Este lunes, el presidente Joe Biden y su homólogo iraquí Mustafa al-Kadhimi firmaron el convenio en el que la Casa Blanca se compromete a seguir entrenando y asistiendo al gobierno de Irak. También se responsabilizan de hacerle frente al Estado Islámico cuando éste vuelva a surgir. Y miles marchan en Washington desde la Casa Blanca a la Embajada de Cuba. El grupo de manifestantes insiste que el presidente Joe Biden haga más para ayudar a la oposición de Cuba a desterrar el comunismo de la isla. Hace unos días, la Casa Blanca emitió sanciones en contra de violadores de los derechos humanos y prometió brindar acceso al Internet a los cubanos. Una breve pausa, al regresar hay más información en cierre de edición. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aparentemente aún no se decide si va a incluir el DACA en el paquete de presupuesto de $3.5 billones. El primer mandatario afirmó que aún queda por ver. Aún así, afirmó que debe haber un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes indocumentados que llegaron desde la infancia. La urgencia surge después de que un juez federal de Texas dictaminó que el programa es ilegal. En Guatemala, las Naciones Unidas ponen en marcha un proyecto para ayudar a los menores que son engañados por los coyotes y que terminan deportados de Estados Unidos. Nuestro corresponsal José Flores nos explica en qué consiste esta ayuda. Con apenas 14 años de edad, Jorge fue deportado de Estados Unidos luego de que intentó llegar de forma ilegal hacia Estados Unidos sin la compañía de un adulto, por lo que a su retorno al país ingresó a un plan con el que se le brindó apoyo emocional y psicológico luego de arriesgar su vida. Con mi hermano intentamos llegar a Estados Unidos, pero lamentablemente en el camino nos atraparon y nos regresaron a Guatemala. Pero esperamos volver a intentarlo y así estar con nuestras familias otra vez. Jorge pasó a engrosar la lista de menores que siguen viajando de forma ilegal a Estados Unidos sin la compañía de un adulto y a su retorno recibió el apoyo de las autoridades que velan por los derechos de la niñez, que hacen todo lo posible para que permanezcan en el país. Debido al poco apoyo que reciben en sus hogares, los menores no tienen un lugar a donde marcharse a su retorno a Guatemala y para evitar que regresen ilegalmente a Estados Unidos, se les brinda ayuda en 3 centros de atención a la niñez migrante con el apoyo de la ONU. Vamos a ver, vamos a implementarlo. Ha sido una cosa muy consultiva con SBS, con algunos socios, como Refugio de la Niñez, con otros instantes que sí tienen la capacidad de implementarlo o de diseñarlo. Y vamos a ir como implementándolo, como evaluando. El gobierno de Guatemala le pidió al de Estados Unidos que le otorgue el TPS a los migrantes guatemaltecos para detener las deportaciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido una respuesta satisfactoria para los indocumentados. En Guatemala, José Flores, cierre de edición. El presidente de Nicaragua no quiere competencia en las próximas elecciones presidenciales. En las últimas horas, el sandinista Daniel Ortega arrestó al 7º candidato presidencial de la oposición, a Noel Vidaurre. Lo califica como un peón de Estados Unidos, país el que acusa de tratar de boicotear los comicios. Ortega busca un 4º mandato consecutivo. Una breve pausa. Regresamos con más. Los invitamos a que sigan con nosotros. En el estado de California se declara el estado de emergencia debido a que los fuegos forestales continúan creciendo y poniendo en riesgo a muchas comunidades. Unas 10,000 viviendas están en peligro de ser destruidas. José Ábalos nos tiene imágenes y detalles. Son imágenes que provocan espanto. Los fuegos de Dixie y Tamarack en California continúan expandiéndose debido a la sequía y a los vientos.
Hasta 10,000 viviendas están en peligro de ser quemadas. La vivienda de Raúl Flores fue una de las destruidas. Hoy retornó a su propiedad, pero lo que encontró solo fueron restos humeantes. Nada se salvó. Más de 2,300 personas han huido de sus hogares, mientras la situación ha obligado al gobernador Gavin Newsom a decretar el estado de emergencia en los condados de Butte, Plumas y Lassen. Las llamas ya quemaron más de 300 millas cuadradas de bosque, convirtiéndolo en el 15º incendio más grande que se haya registrado en California. We're all just trying to stay calm, not panic, and just, fill up your car with gas and take care of the good business. So, and watch out for neighbors and check in with people and, let them know we're okay. So. Sharon Booth fue una de las más de 7,400 personas evacuadas en el condado de Plumas y más de 100 en el condado de Butte. Metió todo lo que pudo en su automóvil después de que las llamas avanzaron hacia su comunidad y quemando decenas de casas y otras estructuras en su camino. El incendio de Dixie comenzó el 13 de julio en el cañón del río Feather, cerca de la presa Cresta, a unas 100 millas al norte de Sacramento. Por ahora es considerado un mega incendio. Por desgracia, no es el único. Hay más de 85 fuegos forestales que están activos, en su mayoría al oeste del país. José Ábalos, cierre de edición. Y mientras que en California es el fuego, en el estado de Arizona es el agua lo que está provocando estragos. La policía del condado de Maricopa, el más grande del estado, realizó el dramático rescate por helicóptero de 2 personas atrapadas en el techo de un camión de comida que había quedado varado en medio de las inundaciones. Esto después de varios días de fuertes tormentas. Mientras tanto, en el estado de Utah, una tormenta de arena provoca muerte, también caos en una carretera. Esta es la escena de la tragedia, donde 8 personas perdieron la vida, entre ellas varios niños, cuando 22 autos chocaron en la Interestatal 15 en Kenosha, debido a una espesa nube de polvo y arena que redujo la visibilidad. Otras 10 personas también terminaron siendo hospitalizadas. Y un tranquilo pueblo del estado mexicano de Sonora se convierte en una zona de guerra. Por 3 días, los sicarios del crimen organizado provocaron el terror al enfrentarse a tiros en plena calle. Víctor Blázquez con toda la información desde el estado de Sonora. Días de terror vivieron los habitantes de Magdalena de Quino en el estado de Sonora. Pobladores de la región fueron sorprendidos por el rugir de armas de fuego de grueso calibre luego de más de 72 horas de enfrentamientos entre autoridades y criminales. En este video se puede apreciar cómo los sicarios detonan sus armas de fuego, resguardándose entre camionetas todoterreno y haciendo caer una lluvia de plomo. Incluso algunos pobladores fueron sorprendidos mientras estaban dentro de una iglesia. En las calles, la gente pide ayuda. No puedo andar tranquilo. Entonces, sí, ojalá hubiera más seguridad. Este enfrentamiento sin precedente llamó la atención del titular del Ejecutivo Federal. Y es que según los reportes policíacos, entre los Chapitos, hijos de Joaquín Guzmán, y sicarios del Mayo Zambada, quien es compadre de la familia Guzmán, podría haber un rompimiento. Sonora, menor el número de homicidios, pero son de los estados en donde estamos pues atendiendo más. Ahora los municipios de Magdalena de Quino y 2 más se han convertido en el ir y venir de vehículos militares con personal fuertemente armado que patrulla en las calles para tratar que la paz regrese a uno de los estados donde los sicarios se pelean la plaza. Las estrategias que ha implementado el gobierno mexicano, por lo menos en los últimos 15, 16 años, no han funcionado. México vive una de sus mayores crisis de violencia en los últimos años, por criminales que cada vez quieren más territorio por controlar. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Y en más información de México, falleció por COVID-19 un alto dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI. Se trata de René Cisneros, ex gobernador de Guerrero y coordinador de los diputados del Partido Revolucionario. Esto a mediados del mes de abril abandonó la campaña electoral tras contagiarse del coronavirus e iniciar un tratamiento. Y también falleció un sacerdote expulsado de la Iglesia Católica por abuso sexual de menores. Estamos hablando del chileno Fernando Caradima. Falleció a los 90 años de una bronconeumonía. En el 2011 se le había prohibido ejercer el sacerdocio y retirarse a una vida de oración y penitencia, pero a la iglesia se le ordenó pagar 450 millones de pesos chilenos como indemnización. Una breve pausa, los invitamos a que se queden con cierre de edición.
La imprudencia provoca una desgracia en Rusia. Vea estas imágenes. Este camión se dispone a cruzar un frágil puente colgante de madera que se extendía a pocos centímetros de las corrientes rápidas y muy peligrosas de un río en la región de Urim. El vehículo recorrió solo algunos metros antes de empezar a hundirse y provocar que la estructura colapsase. Las autoridades confirmaron que por fortuna el intrépido, más decir, el no muy intrépido conductor pudo escapar con vida. Esto después de haber sido arrastrado por la corriente. Y la juventud se impone en los Juegos Olímpicos de Tokio. Mohimi Nishika, una niña japonesa de solo 13 años, ganó el oro en patinaje e hizo historia. Se convirtió en la atleta más joven en ganar una medalla hasta la fecha. Las otras dos ganadoras también son adolescentes. Se impusieron a 8 finalistas de este nuevo deporte de patineta que fue incluido en este famoso evento mundial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le deseamos muy buenas noches a ustedes y su familia. Yo soy José Armando Ronstadt.